Hola, voy a leer unos párrafos un extracto del capítulo La nacionalización de las mujeres del libro Historia de las mujeres. Aunque quien me sigue sabe que para mí todo este enfoque es una locura, toda esta manera de escribir la historia, incluso la segunda ola esta en donde se habla de las mujeres. Pero ahora yo voy a leer este extracto porque no tanto por estar comentando sobre cómo ha sido escrito, sino porque una frase me ha despertado mi atención, porque es exactamente todo lo contrario de lo que se está diciendo ahora en cuanto a las guerras modernas, y aquí habla de la época de 1914. Así que cuando llego a la frase os digo ¿qué es lo que pasa? Que me estoy dando cuenta una vez más de que, en fin, todos estos movimientos como el feminismo, cualquier movimiento, digamos, que pueda haber habido a nivel popular, se amolda a la política de la época, y puede decir una cosa y todo lo contrario. Y claro, por una parte habrán poderes que están moviendo estos movimientos, que le ponen las palabras en la boca, así digo yo, ¿no? Cuando vemos tantos eslóganes y que no se sabe de dónde nacen, y luego después de esos 200 años nos dicen que fueron 4 publicitarios pagados para escogerlo. Pero es verdad que la gente sigue estos movimientos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente los sentimientos que se despiertan en las personas que siguen estos movimientos sí existen, sí son suyos, de la gente. Por lo que yo siempre sigo centrándome más en analizar nuestros sentimientos. Pero ahora voy a leer y luego al final os explico de qué va este video. Ok, página 86. ¿Son las mujeres pacifistas por naturaleza? ¿Pacifistas por ser madres? ¿No hay una moral femenina específica? ¿Son indisociables feminismo y pacifismo? Estas preguntas, que se plantearon en 1914, siguen hoy vigentes y provocan respuestas militantes muchas veces ligadas a concepciones del feminismo. Aquí comento yo, y muy diferentes entre sí. Todavía hay por una parte, así, un ideal de paz que parece ser sinónimo de feminidad o de ascenso de la mujer al poder. Y por otra parte hay una idealización de la mujer como parte de las resistencias, según en cada parte del mundo en que hay, o de todas maneras de la maquinaria bélica. De todas maneras hay una exaltación de esta mujer con el fusil que parece que por alguna razón, en vez que verla como neutral, como se ve un soldado hombre, se puede ver de cualquier forma, o un soldado, o quiero decir un hombre armado, una mujer armada, quizá la seguimos viendo como, aparte de defensora de un ideal, también defensora de algún modo como que luchara contra la discriminación de la mujer. En realidad, vamos a ver, cualquiera puede decir que pongo mis recuerdos personales en los videos, pero sí,
en parte es a esto que voy, porque quisiera que las personas opinaran más con su cabeza y no como nos han enseñado los libros o como nos han enseñado o nos han sugerido los movimientos específicos. Quiero decir que esto no es cierto, o sea, en realidad, por ejemplo, cuando yo era pequeña, y ahí hablo de los años, yo soy del 69, o sea que los recuerdos que tengo más, los primeros recuerdos serán del 75, 80. Entonces se veían muchísimas películas de guerra, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. En casa se veían películas después de cenar, muchas veces de guerra, y yo recuerdo que mi madre sentada en el sofá decía, yo quisiera ser hombre para ir en primera línea en la próxima guerra. O sea, pero lo que tenía ella no era... Ella era una mujer comerciante, ganaba mucho más de lo que ganaba mi padre, no era una mujer que debiese liberarse. Ella simplemente quería expresar su agresividad con esa frase. Quería expresar su deseo de estar ahí disparando a algún enemigo enfrente. Esto no quiero decir que fuese usual, no, a lo mejor me ha pasado a mí, pero quiero decir que no se puede ver siempre la mujer de una forma idealizada. Una mujer es una persona y tiene cualquier tipo de sentimiento, puede tener un sentimiento que nos guste o no, y por razones suyas, que no tienen que siempre ser relacionadas con lo que concierne su época o su historia. Mucha gente, unas cosas que yo creo, que he leído, que he escuchado y que creo personalmente también viendo ahora a mi alrededor, y que gran parte de la gente en cualquier época histórica ni siquiera sigue la política del momento, ni siquiera tiene las convicciones por las que hace cosas. O sea, vamos a ver, por ejemplo, yo supongo que mucha gente hoy en día mismo que se casa no sepa qué es exactamente lo que está haciendo, en el sentido de que muchas veces cuando hay un divorcio, por ejemplo, la gente dice, qué difícil, no tendría que ser así, pero en realidad son cosas que mejor hubiese entendido antes. No, es que pero no va de eso nuestra educación, no lo sabemos, no sabemos muchas cosas. Entonces, si uno va a ver simplemente una estadística de cuánta gente se está casando, se cree que creemos en aquellos principios, en vez a lo mejor ni siquiera lo hemos leído. Entonces, de esto iba también la cuestión de las propagandas bélicas, etcétera. Había gente que se metía en guerras porque se aburría, buscaba un digamos, un sentido, algo que hacer con su vida, salir de un pequeño pueblo. Había otra gente que rechazaba la guerra al punto que de arriesgar su vida, ¿no? Pero sí había mucha gente que iba detrás de esa propaganda bélica simplemente porque no sabía qué hacer de su vida. No todo el mundo estaba convencido de lo que estaba haciendo, ¿ok? Y otros fueron obligados, etc. Pero siempre hay tantas motivaciones como personas. Por esto no me gusta que se dé una indicación sobre qué hicieron las mujeres. Si vamos a ver, aquí lo dice luego, los mismos movimientos feministas eran divididos, había un montón de grupitos con diferentes ideas, por lo que imagínese la cabeza de cada una de las personas que lo componían. Y además se sigue viendo
la lucha de la mujer como la lucha feminista, pero vamos a ver, esto no fueron las mujeres, fueron las feministas. Después había 200 otras que no querían ni siquiera el cambio que ha habido, ¿no? Ni otro, a lo mejor estaban pensando en otras cosas, estaban ocupadas en otras cosas, no todo el mundo tiene la misma manera de vivir y los mismos compromisos. Vamos a ver. Esta pregunta que se plantearon en 1914 siguen hoy vigentes y provocan respuestas militantes muchas veces ligadas a conceptos del feminismo diferentes. No es siempre fácil hacer abstracción de ello en la interpretación de los hechos del pasado, pero es forzoso comprobar que durante la Gran Guerra el nacionalismo, tanto entre las mujeres como entre los hombres, fue más fuerte que el pacifismo y que las oposiciones a la guerra fracasaron. Aun cuando, dada la falta de trabajos históricos, es difícil situar el movimiento pacifista femenino en el conjunto del movimiento pacifista, sí es posible, en cambio, comprender su fracaso. En 1914, el feminismo aparece como un movimiento internacional cohesionado por una reivindicación común, el derecho al voto, un interés creciente por las cuestiones de la maternidad y por la frecuencia de los contactos. ¿Cuándo dice, aquí opino yo, cuándo dice, en 1914 el feminismo aparece como movimiento internacional cohesionado? ¿Qué se entiende por internacional? Esto para mí es muy importante porque hoy en día sucede lo mismo. Nosotros cuando decimos internacional pensamos en los países más o menos o que conocemos o que se nos parecen, como por ejemplo los occidentales o incluso los que consideramos humanos, porque lo que pasa es que hay muchas etnias, por ejemplo, que no pertenecen a la nuestra idea de civilización y que son etnias pequeñas, incluso hay etnias que no conocemos todavía. Así que si hay gente que todavía no apareció en el mapa, no las conocemos, imaginémonos cómo podemos hacer nosotros decir internacional. Aquí se habla de unos países, ¿no? Entonces, esto para mí es mejor puntualizarlo porque muchas veces caemos en la paradoja de que por una parte consideramos como haya un movimiento de mujeres global, que no puede haber, porque como digo, si todavía en mucha parte del mundo donde todavía, por suerte, existen diferencias entre etnias, no hubo una gran globalización de pensamiento como en los países, por ejemplo, occidentales, porque antes aquí también había más diversidad, Entonces, en los países donde todavía hay más etnias, hay todavía matriarcados, patriarcados, otras etnias con un mediador y ningún jefe. Si todavía hay esta diversidad, imaginémonos cómo podemos tener un objetivo común en cuanto a lo de la moderna guerra de los géneros. No tiene sentido. Pero, ¿qué sucede? Que la paradoja es que nosotros, por una parte, decimos internacional o global, así, porque nos interesa y sobre todo interesa a alguien que tiene poder y quiere manipularnos. ¿Qué pasa? Por una parte decimos internacional porque sería un avance para todas las mujeres el objetivo que nos ponemos, ¿no? Como si todas las mujeres tuviesen los mismos objetivos y no es. No es ni siquiera en cada uno de nuestros países. Pero, por otra parte, luego resulta que el feminismo, varios grupos, los mayoritarios, van y
y te ponen de ejemplo una etnia matriarcal de la China, siempre más lejos, ¿no? Lo que digo yo en mis otros videos, siempre la más lejana, si no puede ir a echar un vistazo porque hay más cerca. Entonces, pero nadie lo menciona, lo que está más cerca. Entonces, ¿qué sucede? Que este grupito, por ejemplo, se toma siempre de ejemplo como no sé qué idilio, pero en realidad sirve solo, es funcional, es como si existiera porque nosotros que lo podemos estudiar como animales del zoo, llegamos a conclusiones que nos interesan, que interesan a nuestro movimiento, pero ya desaparecen cuando empezamos a hablar de un movimiento global de mujeres, porque entonces aquellas que, si ellas ya son jefas de la tribu, no tienen por qué hacer ningún movimiento, más bien tendrían que hacerlo los hombres. Bueno, después vienen con el cuento de que los hombres allá están bien, pero están bien. Están seguramente a favor, como aquí, como digo yo, de lo que recuerdo, en el momento en que se vivía el patriarcado, la mayoría de las mujeres estaban de acuerdo. Así como ella en lo matriarcado, la mayoría de los hombres están de acuerdo con que haya una jefa, porque si no, no habría. Ya. O sea, que simplemente si la gente no siente unas cosas, aunque se le hayan puesto, aunque haya sido una idea del Estado y se le hayan puesto, de todas maneras, si la gente no colabora, no funciona. Ok, la mayoría digo, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la palabra internacional, hay que ver cómo la interpretamos, ¿no? Siempre parcial, nunca existirá un movimiento internacional total de todos, global de todos, sí, no puede ser. Ok, sigo leyendo. Ya hacía mucho, las grandes manifestaciones tuvieron lugar en 1899 y en 1907, que había proclamado su apego a la paz y que había sugerido que el movimiento feminista, que el sufragio femenino eliminaría la guerra, pero sin precisar nunca la actitud que había que adoptar en casos de conflicto real. Nacido en 1888 por iniciativa de las norteamericanas, el International Council of Women, ICB, presidido por la inglesa Lady Aberdeen, cuenta con 15 millones de afiliadas y 25 consejos nacionales, mientras que la International Woman Suffrage Alliance, más radical, prepara un congreso para el otoño bajo la presidencia de la norteamericana Mrs. Chapman Catt. En estos círculos internacionales, el BDF es criticado por su tradicionalismo, que se ha visto robustecido tras la integración de la Deutsche Evangelische Frauenbund, no lo sé leer, el reemplazo en 1910 de Mary Street por Gertrude Baumer. Por su parte, el movimiento internacional de las mujeres socialistas, que pone por delante la solidaridad de clase y desprecia a las burguesas, está dominado por las alemanas, 175.000 en el seno del SPD contra 1.500 francesas de la SFIO, y la fuerte personalidad de Clara Zetkin. Pero la guerra, así como quiebra la Internacional Obrera, quiebra también la Internacional Femenina. Aquí escribe Jane misma. Mientras dure la guerra, las mujeres del enemigo también serán el enemigo. Escribe Jane misma de La François del 19 de noviembre de 1914. Repito, mientras dure la guerra, las mujeres del enemigo también serán el enemigo. A ver, es todo lo contrario de lo que se está diciendo ahora y siempre para justificar la guerra. Cuando hubo
empezando por Afganistán, pero empezando por mucho antes. Lo que pasa es que con Afganistán fue que la gente despertó, se dio cuenta de que nos estaban diciendo los medios de comunicación que íbamos a liberar a las mujeres que tenían que llevar ese burka, esta sábana encima, como bombardeándola. O sea, que la solidaridad femenina que se empezó a propagandar como apoyo a esa guerra y a la guerra siguiente, porque ahora todavía se está demonizando el mundo árabe o el islam, se hace mucha confusión, etcétera, pero de todas maneras se está demonizando todo lo que tiene que ver con países que en este momento nos interesa atacar. ¿Y qué pasa? Parece que vamos a solidarizar con las mujeres que no nos han llamado y están recibiendo bombas en la cabeza. Así que no veo. Pero no veo que las estemos ayudando, aunque fuese que no hubiesen llamado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que funciona al contrario, pero da igual, funciona. Es decir, se ha utilizado el feminismo para separar a las mujeres en el momento en que se ha dicho, en nombre de que quisimos la nacionalidad, la ciudadanía, etcétera, como mujeres, ahora tenemos que ser nacionalistas. Esta era la idea, luego adelante lo explica mejor. Ahora ves qué es lo que se está diciendo, solo y únicamente en cuanto a los países que nos interesa atacar, ¿ok? Que a Occidente le interesa atacar. Se está diciendo en nombre del feminismo, tenemos que atacar a aquellos países porque son patriarcados. Que esto es lo que se está diciendo hoy. Bueno, el feminismo se ha utilizado en la época alrededor de 1914, se está utilizando ahora de la manera contraria, pero se sigue utilizando, se deja utilizar, aunque para mí esté bastante claro que ha sido fundado ya como de una manera artificial, como algo que era útil a alguien, pero podemos ver que ha funcionado, o sea, que se sirve a cualquier cosa en su contrario, porque en fin se trata de con qué palabra mover a la gente, hacer que la conciencia de la gente apoye los planes de unos políticos, etc. Vamos adelante. Estas son opiniones mías de persona común, ¿ok? Cualquiera que sepa más o que le parezca diferente, que comente, está bien. Yo estoy simplemente haciendo lo que suelo hacer, o sea, razonar un poco con mi cabeza sobre lo que leo y contrarrestar un poquito el dogma de que hay que siempre y solamente escuchar al experto. Yo también intento opinar y escuchar a mi alrededor más opiniones, pero hay siempre menos, porque nos convencieron de que lo que tenemos que ser nosotros es repetidores de frases que leemos. Así que al final las editoriales o la prensa son siempre más un adoctrinamiento. No, se dice así por decir, la gente tiene que reflexionar, pero en realidad lo que queremos decir, porque ya nos ha entrado esto en la cabeza, la gente tiene que leer y memorizar y repetir. Bueno, yo no quiero, así que aquí estoy. Entiendo que si una persona sabe más que yo o razona 100 veces mejor que yo, me puede ver que sé ingenua, pero bien, escríbemelo y yo voy a aprender. Lo que pasa es que la ingenuidad grande que veo yo ahora alrededor mío, muy difundida, es la de ser repetidores, ser así como loros que dicen y vuelven a decir frases, eslóganes aprendidos que no son suyos, no son pensados, no sé, es algo así como ir a un
o sea, hay más variedad en los eslóganes de los partidos de fútbol, digo la verdad, y más creatividad que en cuando se escuchan los movimientos o noticias. Y en este caso de la cuestión de género sobre todo. Bueno, que dice aquí, mientras dure la guerra, las mujeres del enemigo también serán el enemigo, escribe James misma. De la misma manera que sorprenden sus reivindicaciones en nombre de la unión sagrada, las feministas de los países beligerantes niegan sus alianzas internacionales en beneficio de un nacionalfeminismo que, por un lado, exhorta a las mujeres a servir a su patria y por otro, intenta convencer a las neutrales de que se comprometan con el bando correcto y se opone a toda tentativa favorable a un arbitraje o a una paz sin vencedores ni vencidos. Punta de lanza del patriotismo femenino, pretende ser al mismo tiempo sembradoras de valor y propagandistas activas de la causa nacional, que identifican con el derecho o la civilización, y feroces respecto de sus ex amigas que se mantuvieron fieles a los ideales pacifistas, cuya ceguera y derrotismo criminal denuncian. Intransigente a lo largo de todo el conflicto, pese a los desgarramientos de la Unión Sagrada y a la laxitud de la retaguardia y de los combatientes. Bueno, yo tampoco creo que deba haber un pacifismo femenino, o sea, estoy en contra de estas divisiones inútiles y absurdas, ¿no? Por una parte me gustan mucho las diferencias, defiendo la idea de diferencia, de no tener que parecernos todos, pero por otra parte si son diferencias reales, ahora que deba haber un feminismo pacifista, no, yo no creo, porque en realidad ni siquiera para mí debería haber un feminismo, porque este nombre está equivocado en cuanto no todas las mujeres piensan lo mismo y es un poco una manipulación hacer pensar que haya un futuro deseable para todas las mujeres. Esta es una manera de globalizar las ideas y es muy funcional para llegar al poder para alguien que difunde estos eslóganes, pero en realidad a nosotras, las personas que somos todas diferentes, no nos conviene, en mi opinión. Pero sobre todo ir ahí a poner divisiones donde hay ideales tan humanos como el pacifismo. No digo que no sea humano también el otro. A un momento, quiero decir que hay cosas como el pacifismo o también la gente hay gente que apoya la guerra porque dice que siempre existió, que es una cosa imprescindible del ser humano. Esta gente también expresa sentimientos que son humanos, no son a lo mejor son lo contrario, pero son sentimientos de seres humanos. Así que donde hay un sentimiento común a todos los seres humanos, que puede ser el de tener un carácter más pacífico o más agresivo, se consideren, digo yo, sentimientos humanos. No tienen por qué separarse ahí la mujer del hombre. Bueno, ni otras divisiones deberían haber, ¿no? No sé, sí, se puede ver, por curiosidad, uno puede decir, quiero ver dentro de, por ejemplo, los movimientos religiosos o los laicos, o qué sé, pero de todas maneras, donde uno vaya, siempre habrá gente más pacífica y gente más agresiva como ideal, carácter o personalidad, ¿ok? Por lo que esto pienso yo, ¿no? Por lo que no me parece muy inteligente ir a ver y creo que sea una estupidez ahora todavía que sobreviva esta idea de que
teniendo más mujeres en lo puesto de poder. No me gusta ni siquiera decir la palabra de poder, porque vamos a ver, estamos todos, más o menos la mayoría de nosotros está, no sé si la mayoría, vamos a ver, no lo sé, pero la mayoría de la gente que conozco está convencida de que los valores sean esto que estamos viviendo, digamos, ahora sí, a menos que no sean completamente aparentes, que no sea toda apariencia, o sea, la democracia, la participación ciudadana, pero en realidad, en fin, cuando se dice que hay pocas mujeres, qué sé yo, en el Parlamento o como presidentes, se describen como puestos de poder. Ahí ya llegamos a una contradicción. De todas formas, sí, como decía en el video anterior, tendrían que llamarse puestos de servicio, por ejemplo, a la ciudadanía. No sé por qué se dice poder, pero porque al fin la lógica del feminismo es demostrar que la mujer no tiene poder, cuando en realidad la mujer no tiene sentido que no tenga poder, porque es mitad del mundo, sino más. ¿Okay? O sea, que esté donde esté, su presencia mueve algo. Da una caracterización a la época en que estamos. Por fuerza se debe ver como una expresión de lo que hay, porque no puede ocultarse, porque la mujer existe. Y entonces cualquier tipo de política lleve una persona que tenga un cargo específico, no puede ir en contra completamente de lo que se vive en la calle o en las casas, porque somos aquí lo que somos, estamos lo que estamos, no puede ser. O sea, el hecho de que cada uno tenga que llegar, cada persona, cada colectivo tenga que tener un o una representante en el juego de la política, o no tener absolutamente ningún tipo de poder, para mí es una mentira. O sea, no puede ser. Es una visión así, que es una visión que no comparto. Todo el estilo de vida de una persona puede que se exprese y determine sus condiciones de vida debido a lo que a lo mejor opina o hace la mayoría, pero no solamente esto tiene algo que ver con los que están en el poder. No, depende de cómo se siente la mayoría. Muchas de estas luchas que se describen como luchas en los libros de historia, ahora que hablan también de las mujeres, muchas de estas luchas no habrían tenido lugar si no fuese que la mayoría no estaba de acuerdo, porque está claro que si todas queremos, qué sé yo, tener un comportamiento, ya está, ya lo empezamos a tener. El problema es cuando algunos papeles se consideran masculinos y otros se consideran femeninos estrictamente, y un grupito no está de acuerdo y quiere cambiar. Ahora, si este grupito se empieza a considerar es el que tiene la razón,
se le da a este grupito después, en la época sucesiva, así como el elogio de decir que representaba el futuro de ese colectivo o de toda la población, pero en realidad no podemos olvidar que también los demás tenían opiniones. Ahora, si una cosa ha cambiado de por sí, ha sido un cambio cultural que fue espontáneo, ok, pero si una cosa cambió a fuerza de propaganda y muchas veces en este caso, el programa político, etcétera, en este caso lo que pasa es que el cambio suele ser aparente. De esto podemos hablar en otros videos porque si no, se hace demasiado largo. Aquí estábamos hablando de que si se utiliza la cuestión de la mujer, la cuestión femenina, para justificar guerras, como hemos visto con la palabra que he extraído de este PDF, como hemos visto, se puede utilizar la cuestión femenina de cualquier forma, o para apoyar una intervención en otros países en nombre de la cuestión femenina global, o por el contrario, haciendo que la cuestión femenina apoye el nacionalismo, pero siempre se utiliza y siempre parece funcionar. Esto es lo que me preocupa, porque en fin, el pacifismo fracasó en los dos casos, porque en este momento hay bastante guerra en el mundo, así que tendríamos que reflexionar un poco sobre qué está pasando, ¿no? De qué manera nos convence tanto la ideología de la guerra. Ok, gracias por escuchar. Hasta mañana con otro tema. Chao.